les platicaba un poco de 4 principales fuentes generadoras de ideas. Muchos accedemos a la improvisación para, para poder componer algo, ¿no? Te sientas frente a tu instrumento o empiezas a tararear algo y buscas, ¿no? A detonar algunas ideas, de ahí surgen cosas que después algunas las rechazas, otras las incorporas, otras se quedan inconclusas, etcétera. Pues me he encontrado con estos puntos que pues categoricé en 2 grandes grupos. Uno, pues, es los recursos integrales. Los recursos integrales, o sea, o los recursos que ya vienen por default, ¿no? Desde el momento en el que te sientas en el instrumento a improvisar. Uno de estos es el lenguaje personal. En el lenguaje personal, pues está este asunto de qué música escuchamos, nuestra cultura, la capacidad que tenemos nosotros con el instrumento, la manera en cómo nos podemos expresar con el instrumento y nuestro léxico musical. Todo lo que hemos integrado, nos guste o no, se convierte en un vocabulario que tenemos nosotros en nuestra cultura musical. Entonces el lenguaje personal pues se construye de todos estos panoramas. Es importante también saber que el lenguaje personal se puede ampliar en tanto escuchamos más música, en tanto desarrollemos más técnica con nuestro instrumento y con nuestra voz o con nuestro oído, pues obviamente tener más audacia, ¿no? Más capacidades. Por otro lado están las cualidades del instrumento en el que estamos improvisando. Las cualidades tímbricas son, pues, si el instrumento si puede hacer armónicos, si es un instrumento muy nasal en su timbre o muy grave, muy opaco. Incluso en las voces, también el tipo de voz que tengamos, ¿no? Las cualidades de articulación son, por ejemplo, si el instrumento puede hacer bendings o trémolo, vibratos, todas las modulaciones que le pueda dar al sonido. La tesitura y el rango dinámico, pues tesitura pues es qué tan bajo y alto llega, ¿no? En una voz es muy claro, pero pues por supuesto a una guitarra no llega al registro más grave como el bajo, como el piano. Y el rango dinámico es qué tan suave o qué tan fuerte puede sonar y las capacidades que tiene para moverse en matices. El temperamento y la afinación, es decir, por ejemplo, el violín podría tocar entre un do y un do sostenido, puede tocar toda la gama de microtonalidades que hay en medio del do y el do sostenido, ¿no? Y un piano no lo puede hacer. Entonces cada instrumento pues tendrá cualidades o nos ofrece cualidades distintas que están al servicio de nuestra improvisación. Y otra de estos recursos integrales pues es la parte anímica y emocional a la que estamos acostumbrados a referir en nuestra música. Un ejemplo muy claro pues es que asociamos el acorde mayor con alegría y el acorde menor con tristeza, pero no nada más es eso, ¿no? Sino hay una gama impresionante que también tiene que ver con el ritmo, con los acentos y que de alguna manera se asocian a estos arquetipos que de alguna manera pues evocan estas emociones y por supuesto ahí yo le pongo a estos constructos sensoriales, es decir, cosas que ya están allí en la cultura y que de alguna manera nos hacen directamente asociar cosas como por ejemplo la disonancia que nos hace asociar con tensión, ¿no? Y ya tú oyes esto y sabes que esto al oyente le va a generar cierto grado de tensión. Este tipo de constructos ya están en la cultura de alguna forma y entonces son también herramienta para la improvisación. En cuanto a los elementos formales, es toda esta parte teórica de la música. Ajá, los elementos formales, pues es la armonía, el ritmo, las formas y estructuras, etcétera, ¿no? La dinámica es muy parecido a esto que ocurre con las capacidades de articulación del instrumento o las capacidades de su rango dinámico. Sin embargo, ya viéndolo desde el punto de vista formal, la dinámica ofrece, por ejemplo, estos planos, ¿no? Es decir, quieres que suene en este momento el violín un poco más fuerte que el piano y es porque el violín necesita ahí un primer plano, necesita un poco más protagonismo, ¿no? Muchos de estos elementos o de estos recursos formales no nada más se dan en la improvisación de una sola persona. Hay técnicas muy elaboradas. Yo les invito que cuando tengan ya la oportunidad de reunirse a ensayos, pues generen la cultura de la improvisación en grupo, porque esto también fortalece muchísimo el lenguaje de una banda, de un ensamble. Creo que vale la pena ofrecer 10 minutos de
jam, un poquito de jam. Y ahí se experimentan este tipo de cosas, como la dinámica para ofrecer primer plano a la guitarra, tal vez, para que aviente su solo y tal vez los demás nos vamos abajito a hacer un acompañamiento más base. El lenguaje estilístico, pues es todo esto que ustedes, si se meten a una escuela de música, ya sea clásica como un conservatorio o de jazz o de pop o de producción, lo van a ver de una manera muy rigurosa seguramente. Es decir, en el lenguaje estilístico te dicen, la salsa lleva clave 3-2 o 2-3. Punto. Y así es el tumbado y así es el acento del bajo. Y, o sea, ya hay un estilo, ya hay una serie de patrones, de cánones que te dicen cómo tiene que sonar para que suene a salsa. Si no, no es salsa. Ok, y es una parte importante para nuestra formación. Entonces, en tu improvisación, de pronto dices, bueno, voy a hacer un patrón 2-3 rítmico para jugar un poquito a salsa, o quiero hacer son montuno, y igual y te agarras un solo acorde y empiezas a jugar con eso y empiezan a detonar ideas, ¿no? En el lenguaje estilístico también podemos evocar algún rasgo cultural de algún contexto histórico geográfico. Por ejemplo, quieres que suene a música francesa y conoces un poco el estilo de la combinación de notas y de matices que existe en la música francesa, o tal vez cómo sonaba la música en la época medieval, ¿no? Y puedes jugar a eso, incluso con una guitarra eléctrica, ¿no? Seguramente han escuchado fusiones musicales en donde toman un poco de estos rasgos culturales, históricos, geográficos, y hacen que, aunque sea rock o jazz o pop, te lleven un poquito al Medio Oriente, a la música japonesa, a la música mexicana o latinoamericana. Entonces son cosas que están ya en los estilos y que vale la pena conocerlos. Y la textura instrumental, pues en este caso es lo que hace un orquestador o lo que hace un director de una banda, ¿no? Que es combinar los timbres, darle como la ecualización adecuada a cada instrumento, pero no me refiero a ecualización como esta práctica en la producción musical, sino en el momento en el que estás frente al ensamble, le dices a los violines, ¿saben qué? Violines primeros toquen más suave porque los violines segundos se están quedando abajo, ¿no? O en esta parte la batería tiene que pegar más al centro del parche de la tarola, porque si pegas más a la orilla es más agudo el sonido y necesitamos en esta parte de la canción un sonido más gordito, ¿no? Y empiezas a jugar con la tímbrica de cada instrumento para construir un gran timbre. Por supuesto, esta parte de los elementos formales son también elementos que no se van a soltar durante el proceso ya de composición y de producción. Siguen presentes igual que los cursos integrales, es decir, siguen aportándonos, ¿no? Claro que son detonadores de ideas, pueden ser también como ciertas pautas que nos pueden ayudar a delimitar y decir, bueno, voy a improvisar con esto y con esto y con esto. Estos tres elementos me van a ayudar a generar una improvisación. Pero al momento que sigues construyendo y que esa improvisación va convirtiéndose en una composición o en una producción, estos elementos siguen presentes y los sigues usando, sigues desechando, tomando y combinando todos estos elementos para que de alguna manera pues sigas construyendo. Esto de los contenedores es algo que utilizó mucho el periodo clásico. Un contenedor, por ejemplo, es la sonata, la forma sonata. Un contenedor es una estructura previamente diseñada de la cual solamente vas a empezar a llenar con notas, con ideas, etc. En la música docta le llaman formas. No nada más la música clásica tiene esto, ¿no? Por ejemplo, en el jazz, la forma blues es una estructura de 12 compases que ya tiene una manera de organizar su contenido y lo único que tienes que hacer es llenar ese contenido. Entonces, los contenedores no nada más funcionan con estructuras ya previamente diseñadas, sino que nosotros mismos a veces creamos contenedores y de pronto haces otra canción y generas una estructura muy similar. Es muy común en la música pop e incluso en el rock este tipo de estructuras en donde hacemos dos versos, un coro, otro verso, otro coro, el solo y otro coro y termina, ¿no? Eso ya es un contenedor, pero no nada más la estructura es un contenedor. Por ejemplo, un contenedor podría ser un círculo. Cuando decimos el círculo de sol, vamos a componer una rola con el círculo de sol. El círculo de sol ya puede ser un contenedor. En vas llenando de melodías, ritmos, lo metes a un estilo, etcétera. Se trata de
tomar ideas o fragmentos de ideas y jugar con algo. Puedes jugar con algo de azar, un dado, una moneda, etcétera. Pongo un ejemplo, tal vez tengas una estructura de 4 acordes y después generas otra estructura en donde nada más tienes 3 acordes, te falta uno. Bueno, vamos a ver, con un dado o con una moneda, jugamos a ver cuál le quedaría de estas 4 decisiones que tengo aquí. Vamos a dejarlo al azar. No quiere decir que no puedas después modificar eso, ¿no? Simplemente son detonantes para que las ideas no se estanquen, porque uno de los grandes propósitos de esto es precisamente que las ideas no se estanquen. Puedes incluso tomar música que ya existe, pero obviamente entre más pequeña sea la muestra de lo que tomas, más genuino va a ser. Si tú tomas una sección, una progresión de acordes muy extensa, pues ya podrías hasta pasar al plagio, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con cuando tomas ideas de otras canciones. Sí se vale, y de hecho así ha sido durante toda la historia del arte. Simplemente es como saber hasta dónde puedes tomar esta idea y jugar. Y ponerla en una ruleta y ver qué te lanza, ¿no? El archivo de ideas. En algún tiempo de mi formación musical empecé a platicar con profesores que se dedican a la composición y muchos en su plática decían, yo tomé una idea que guardé allá como por el 75 y ahora en el 2005 la retomé y la regeneré, ¿no? La revitalicé y ahora ya es una composición. Aquella idea inconclusa de hace 30 años que se quedó en aquel momento. Entonces yo digo, bueno, ¿qué capacidad de guardar? ¿Cómo se te ocurrió en ese momento que hiciste una pieza y no la concluiste? Pues se te ocurrió guardarla, ¿no? Y muchas veces estás escribiendo algo, no te gusta y a la basura. Y eso no es muy bueno que digamos, porque lo poquito que hayas hecho, tal vez ese no era su momento, tal vez en ese momento no tenías todos los elementos emocionales, técnicos, cognitivos para desarrollar esa idea, para llevarla lejos. Sin embargo, vale la pena guardarla y meterla a un archivo. Ese archivo puede tener ideas inconclusas, ideas que rechazaste previamente, ideas que se estancaron, no llegaban a ningún lado, o ideas que simplemente generabas sin ninguna expectativa, que nada más estabas como aventando y acordes, aventando letras y no llegaron a nada y las guardas. En estos procesos, una de las cosas más importantes es asumir la postura de que ninguna idea es basura, ninguna idea es mala. Simplemente, si en este momento la idea no parece potente, la guardamos y llegará otro momento. Llegará un momento en donde digas, bueno, hoy quiero componer algo, pero no tengo de dónde generar una idea, no tengo acordes que se me ocurran. Es más, a veces pasa que dices, bueno, voy a entrar a un concurso o a una convocatoria o hay una oportunidad y necesito crear una rola y no tengo el estado anímico ni para empezar a meter una letra o algo. Entonces vas a tu archivo de ideas y dices, a ver, déjame escuchar esto me sirve, esto no me sirve. Tal vez de algo que te sirva, tal vez no tomas toda esa idea y tal vez solamente un fragmento puede ser válido, ¿no? Puedes servirte en ese momento. El punto es que las ideas no se vayan a la basura, no se vayan al limbo, ¿ok? Yo creo que ya conocen el concepto del brainstorm, creo que de los conceptos más conocidos cuando se trata de la generación de ideas. Una de las cosas más importantes aquí que quiero subrayar es que no hagan filtros, simplemente metan todo sirve, no desechen nada. Tampoco categoricen, porque muchas veces cometemos el error de que cuando estamos en esta lluvia de ideas, tomas una idea y luego la quieres meter en la etiqueta o en cierta categoría, ¿no? Y esto de alguna manera empieza a devaluar lo que detonó a esta idea, de dónde vino esta idea, empieza a devaluar un poco e incluso muchas veces al momento de categorizar terminamos desechando. Porque, ay, es que esto vino en la lluvia de ideas, pero, ay, no sé dónde ponerlo, no cabe aquí, no cabe acá, ay, no, yo creo que no es tan buena idea, ¿no? Y pum, la desechas, ¿no? Y no, el brainstorm es todo sirve. Y todo aviéntalo en el mismo contenedor, todo aviéntalo en la misma cesta. Allí ya llegará otro momento más adelante en el proceso en donde vas así a categorizar y a desechar cosas. Las cosas que desechas, por supuesto que no se van a la basura, se van al archivo de ideas. Bien importante ese asunto, ¿ok? Los mind maps o diagramas también es algo que creo que ustedes utilizan mucho. Es muy probable que ya lo hayan usado yo creo que desde la primaria nos enseñan a hacer eso. Para generar conceptos y organizarlos y vincularlos.
Es diferente el proceso del brainstorm y el proceso de generar diagramas, porque en el momento en el que estás generando diagramas, nuestra mente ya está más dispuesta a categorizar, a organizar, a seleccionar elementos, a ponerlos en un orden, ¿sí? Entonces, sí, a veces no quiere decir que te cierres a escuchar ideas. Tal vez en ese momento llega una buena idea y la integras, ¿no? Pero no debemos mezclar estos dos procesos en el sentido de que cuando estás haciendo tus diagramas es porque ya llegaron ideas ya autorizadas y ya llegó el momento de organizarlas. Y aquí es donde decimos, bueno, la canción va a tener 2 coros o va a tener un coro. Le pongo un intro. Ay, es muy largo este intro, no, mejor más corto, o que la voz empiece antes, o que la batería entre hasta el segundo coro, o empiezas a hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero de alguna manera ya hay una materia sobre la que estás trabajando. Se representan ideas con iconos o gráficos sencillos, fáciles de hacer, no muy elaborados para que esto no signifique emplear mucho tiempo en ello, que representen fácilmente una idea y que sea reconocible. Por ejemplo, puedes representar el verso de la canción con un cuadrado y el coro con un rectángulo más grande. En tu tablero, cuaderno o espacio de trabajo encontrar alguna ubicación para estar colocando de un lado las ideas más potentes, las ideas que tienen más potencial, y colocar en otra parte las ideas que sean más débiles, de tal manera que podamos ir dándole un espacio y un lugar a las ideas que se van a procesar. En esta parte de los diagramas o los mapas mentales es el momento de categorizar. Entonces depende del tipo de idea. Puedes generar criterios de categorización. Puedes categorizar según su origen, según su uso, las cualidades o características que tengan estas ideas, el tipo de potencial. Muchas veces una idea puede caer en diferentes categorías o incluso los criterios pueden cruzarse, pero es recomendable no generar mapas tan complejos porque esto empieza a diluir la atención en las ideas por sí mismas. Hay que cuidar que nuestro diagrama no nos robe enfoque de lo que realmente queremos trabajar, que son las ideas y su procesamiento. Si tienes la posibilidad de generar un código de colores, esto ayuda muchísimo para tener una rápida identificación. Muchos programas, softwares de edición musical te permiten categorizar por colores los tracks, los clips. Si trabajas sobre un tablero, ya sea virtual o físico, stickers o elementos que uses, pues ayuda mucho el tener este tipo de códigos de colores. Nos facilita visualmente el poder dirigirnos a las ideas para acceder a ellas. La vinculación de las ideas por medio de estos diagramas facilita el procesamiento, pero insisto, tenemos que cuidar que nuestro diagrama no se convierta en un esquema tan complejo que de pronto estemos más centrados en el diseño o desarrollo del esquema que en la idea propiamente. La interpolación, extrapolación, tomar la idea, encontrar de qué se trata esta composición, esta creación, y llevarla a otra manera de generarse. Tienes una canción que no te funcionó, una rolita que dices, oh, esta no me gustó, entonces sácala de ese contexto y llévala a otro contexto. Podría ser, ok, la tengo en un ritmo 4/4, suena un poco a rock. ¿Qué pasa si la convierto en una balada? ¿Qué pasa si en lugar de que sea guitarra la hago con puro piano? ¿O qué pasa si lo que eran los versos mejor son los coros? ¿No? Y empiezas a quitar una cosa, transformarla en otra. Hay que atreverse. A veces somos muy celosos con nuestras composiciones y decimos, no le quiero mover nada. Ok, guarda tu idea original, haz una copia y a esa copia modifícale todo lo que quieras y lo que no te guste, vuelves a la idea original, ¿no? Ok, otro punto es este de los opuestos contrastantes, que es todo aquello que no funciona, ¿cómo sería su opuesto? ¿No? ¿Cómo sería lo contrario de eso? Si hay una parte de la canción que no te gusta y dices, a ver, esta parte no me cuadra, ¿cómo son sus características? Ah, bueno, esa parte a lo mejor la canción suena muy duro, muy fuerte. A ver, ahora haz que suene suave, a ver si te cuadra. Ok, esta parte de la canción suena muy alegre, tiene acordes mayores. A ver, cámbialo
pon acordes menores, ve a otra área de la tonalidad que suene más nostálgica, y entonces empiezas a llevarlo al opuesto, ¿no? Por último, uno de mis favoritos es el método de generación, adaptación de ideas de Scamper. Es toda una metodología, que en realidad se basa en resolver problemas. En realidad está diseñada para resolver problemas de una empresa cuando la empresa se estanca en ciertas cosas, ¿no? Que una empresa que llega a un punto en donde ya no tiene más ventas o ya no tiene más clientes o no se puede expandir como quisiera, y entonces implementan este tipo de métodos como el método Scamper. No se los voy aquí a describir todo para no usar más tiempo. Hay muchísima información en internet con respecto a este método. Es un método que también puede ayudar a generar o a desestancar una idea. ¿Ok?